el departamento de Chuquisaca ha estado en manos del sindicalismo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Nos dejó desarrollo, ¿qué es lo que nos ha dejado? Es columnista, docente universitario, es analista. Está Franz Flores, que a propósito es investigador. ¿Cómo estás, Franz? Gracias por haber venido. Buenas noches. Muchas gracias, pues, Iván, de más o menos bastante tiempo nos estamos volviendo a ver. Tiene paso, ¿no? Franz, el departamento de Chuquisaca ha estado en manos, el departamento de Chuquisaca ha estado secuestrado. ¿Cómo calificas? O sea, lo que hubo después en la Asamblea Constituyente y en realidad con todo esto que se llamó el proceso de cambio, es decir, esta digamos, debacle de un sistema de partidos y la aparición del MAS como partido hegemónico, trajo consigo también un cambio de élites políticas, no solamente en el país, sino en el departamento de Chuquisaca, ¿no? Entonces, Chuquisaca, hasta antes de las elecciones del 2006, todavía el 2007 y 2008 estaba dominado por unas élites, no va a ser ni malas ni buenas, ¿verdad? Pero unas élites urbanas, digamos, de clase media, no, más cosmopolitas, si tú quieres, ¿no? Y estas élites fueron abruptamente sustituidas por otras élites, ¿no? Cuyo origen es rural y es campesino, ¿no? Y que defienden la identidad indígena como discurso político de base, ¿no? Y esto no ha cambiado desde el 2008, si bien, o sea, en el momento en que se elige, Chuquisaca elige a Sabina Cuéllar todavía como prefecta, me acuerdo, porque ella tenía que completar el mandato de Sánchez. No hemos tenido a ella, lo hemos tenido a Urquizo en 2 ocasiones y ahora con Dori, pero los resultados que tú tienes de este cambio de élites son no solo negativos para Chuquisaca, sino lo más preocupante, como digo en el artículo, son incluso negativos para el propio campesinado, al cual esta élite supone representar. Dame el capítulo anterior a Sabina Cuéllar, mencionaste a David Sánchez y me agolpó así de recuerdos que también fue el departamento de Chuquisaca encapsulado por élites religiosas, extremistas también. Recuerdo que no repartían preservativos para el carnaval porque pertenecían a esa línea religiosa, ¿no? David Sánchez, bueno, bien, capítulo de Sabina Cuéllar hacia adelante, ¿no? El sindicalismo con diferentes colores. Sabina Cuéllar venía del sindicato. Origen de sindicatos. Originalmente era constituyente por el MAS, ¿sí? En el MAS hubo una pelea y ella terminó siendo la candidata de algo así como el comité interinstitucional de ese momento, sí, ¿no? El movimiento que se agrupó para la recuperación de la capitalía. Es que eran tiempos intensos cuando John Cava, Jaime Barrón, etcétera, Aide Nava, Fidel Herrera, retiraron candidaturas previas y quedó Sabina Cuéllar. Efectivamente, Sabina Cuéllar, no me acuerdo el nombre contra quien, fue a las elecciones, pero ella resultó ganadora, no por mucho margen, pero sí por un voto, digamos, bastante fuerte. Walter Balda, ¿no? Y un voto cerrado en el área urbana de Sucre, sobre todo, frente al área rural, ¿no? Pero ella provenía del ámbito rural, ¿no? Mira lo que proponía el MAS en ese tiempo, porque proponía Walter Balda, que era un ingeniero, clase media, no formado. Esa fue un poco la tonalidad de Evo Morales, ¿no? De que en Sucre, en el departamento de Chuquisaca, sí tenía que ser del MAS, pero tenían que ser clases medias, como Iván Arciénega, por ejemplo. Claro, ¿no? Sí, esa era la intención originalmente, pero bueno, finalmente las élites campesinas, las élites del sindicato lograron imponerse en Chuquisaca e impusieron también al candidato, pues Urquizo, ¿no? Que fue gobernador en 2 ocasiones, ¿no? Pero sí, como tú dices, el MAS siempre trató de jugar o de lograr equilibrios, digamos, ¿no? No solamente del ámbito rural, sino del ámbito urbano. Esto le dio ciertamente triunfos interesantes a Evo Morales y trató de aplicar esto, pero no siempre lo logró, ¿no? Y los resultados, por eso que tenemos ahora, es que ha habido un cambio de élites, pero estas élites no han sido capaces de jalar el desarrollo de Chuquisaca, ¿no? Porque las élites, toda sociedad necesita élites, todas nuestras sociedades necesitan. Las élites no son necesariamente malas, ¿no? Claro. No son, pero depende son del malas lugar, ¿no? cuando no jalan.
el carro del desarrollo, cuando no pueden liderizar el carro del desarrollo. Entre paréntesis pongo, lo mismo pasa con Potosí. Tienes unas élites de origen indígena, campesino, como son los cooperativistas mineros, pero ellos en realidad les vale el desarrollo de Potosí, ¿no? Franz Flores con nosotros es analista, columnista, investigador, y nos trae un artículo que nos llama a la reflexión, Franz, me detengo en el capítulo donde Esteban Urquizu no debía tener un segundo mandato por dos razones. Primero, política, sí, porque le ganó en el sindicato ya Damián Condori, sí, le había ganado, entonces no tenía derecho político, digamos, ahí adentro Esteban Urquizu. Y el segundo, digamos, argumento es que el FRI le quitaron los votos, por eso le decían a Esteban Urquizu, hubo un fraude, ¿no? O sea, lo que pasó es que él logró, digamos, ser el candidato de la Federación de Campesinos de Chuquisaca, de la FUTPOCH Condori, va a una reunión con Evo Morales, y Evo Morales le dice, no, aquel candidato es Urquizu porque yo lo decido, ¿no? Y hay un dato más que coloca un periodista, Gómez, ¿no? Andrés Gómez, en su blog, ¿no? Y él indica que Evo Morales le había dicho, bueno, si quieres andate por otro partido, a Condori, le dijo, pero vas a sacar 4%, máximo, ¿no? Y él le enfrentó duramente a Urquizu al punto que casi le gana, en realidad tenía que ganarle. En una segunda vuelta perdía obviamente que sí perdía. Por eso no fue. Y hubo un fraude, pero descaradísimo del Tribunal Departamental de ese momento, ¿no? Claro, y que el Tribunal Supremo Electoral sancionó y verificó de que eso realmente fue un fraude. Fue un fraude y los despidieron en conjunto ese tribunal. 3 años le hicieron, no sé si un juicio, pero hubo un tratamiento administrativo, un proceso administrativo y los terminó sacando. Ya. Pero fue grave porque anularon los votos de un partido que pasaron de 9.000, con eso la cifra aumentó y logró ganar Urquizu por escaso margen, pero más del 50% de los votos. Bueno, un fraude total, ¿no? Bueno, lo que dices en tu análisis, bien hecho, bueno, más allá de partidos políticos, tonalidades del sindicato, es el sindicato. Hemos estado en manos del sindicato, yo diría un poco antes, con David Sánchez incluso, porque era el sindicato el que se movilizaba, el que ganaba, etc. Bueno, ya. Pero ¿cómo nos ha ido? O sea, ¿cuál fue el plan de desarrollo de la Federación de Campesinos? Porque no está mal que esté la Federación de Campesinos o la Federación de Empresarios o la Federación de Vendedores de Caramelos, no importa. El tema es si tienes un plan. ¿Hubo un plan? No hubo un plan. Esa élite no tiene un proyecto regional. Es una élite que tiene un proyecto estrictamente sindical, ¿no? Y que como tal se comportó, y eso es digamos una cosa de lamentar, ¿no? Y además hubo una relación clásica en política, una relación clientelar. O sea, no hay que olvidar que estuvo en la cárcel Damián Condori justamente porque lo acusaban de haberle dado dinero y él no haber rendido cuentas, ¿no? Pero del fondo indígena. Sí, pero antes ya le dieron recursos que pasaban del 1.000.000 de bolivianos, que él evidentemente justificó, pero eran recursos que se daban casi a cuentas personales, ¿no? Y claro, eran para eso, porque eso generaba ciertas clientelas dentro del movimiento campesino. Eso está claro. Lo pasó después, ¿no? Entonces, no hay un proyecto departamental, hay un proyecto político. De hecho, el indicador más claro del fracaso de esta élite en tanto portadora de desarrollo son dos. Estos gobernadores, no la prefecta, pero sí los gobernadores Urquizu, y probablemente Urquizu sobre todo, ha recibido como nunca cantidades enormes de regalías por coparticipación, por lo que fuera. Es decir, no literalmente, pero han nadado en plata. Y no han sido capaces de utilizar ese desarrollo en plata. Es decir, ese tren del desarrollo que venía con dinero, definitivamente lo hemos perdido, ¿no? ¿Y cuál es el indicador? Decía, el segundo indicador de este fracaso es que los municipios campesinos, justamente rurales, son los municipios más pobres y están expulsando población. Es decir, por un lado, han recibido dinero, no han sabido qué hacer con ese dinero, y en segundo lugar, ni siquiera tenían proyecto para la propia base a la cual ellos decían representar, lo cual es realmente grave, ¿no? Hay un cálculo de unos 5.000 millones de dólares que ha recibido el departamento de Chuquisaca, no solamente la gobernación, ¿no?
alcaldías, más gobernación, IDH, impuestos, etcétera, universidad, ¿no? 5.000 millones de dólares. ¿Y por qué no se ha transformado el departamento de Chuquisaca? Porque no había plan de vuelo, ¿no? No había. El problema es que los recursos económicos como tales no van a lograr nada si es que no tienes un proyecto regional. Es decir, si no sabes a dónde vas a apuntar, y ese es el gran problema de Chuquisaca. Es decir, no sabemos cuál es el proyecto real al cual vamos a apostar todos, y aún habiendo quizás este proyecto, porque ideas buenas hay, no existe el liderazgo capaz de jalar todo esto. Entonces, en algún momento se creyó que el movimiento campesino, sus líderes podían jalarse el desarrollo, pero lamentablemente no lo han hecho, ¿no? Y esta es una expresión también de la debilidad estatal, finalmente, ¿no? Ya. O sea, definitivamente, más dinero no hace desarrollo, exactamente, no lo hace. Ya, pero sin plan y con mucho dinero. Ahora, sin plan y sin dinero. Claro, ahora estamos en esa situación, sin plan y sin dinero, y lo que está ocasionándose es un caos político, ¿no? Porque cada uno ya está empezando a plantear sus necesidades económicas, y esto va a generar un problema de ingobernabilidad. Entonces, las futuras autoridades ya no van a tratar de generar algún tipo de desarrollo, aunque sea disimulando, van a tratar de sobrellevarse en el cargo, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Franz, el gran problema de los gremios, de los sindicatos, no piensan, digamos, en el resto, sino piensan hacia adentro, conservando, no derechos incluso, sino privilegios. Exacto. ¿No? Sí. Dicen, por ejemplo, les daremos una candidatura a los transportistas. Los transportistas dicen, tomaremos la candidatura porque necesitamos en el Parlamento, en el Consejo, en la Asamblea Legislativa, que alguien defienda nuestros derechos. O sea, van a defender sus derechos, claro, sus privilegios. Transportistas, panaderos, sector salud, magisterio, quieren conservar sus derechos y sus privilegios. Exacto. Sí. Entonces, la toma del poder en el sindicato campesino es lo mismo. Es exactamente lo mismo. El problema está que como no tenemos un partido político, o sea, en Bolivia no hay en rigor partido político, el sindicato el MAS es una sumatoria de sindicatos. Entonces, cada uno de los sindicatos normalmente defiende lo suyo, pero un partido político normalmente debería de englobar el conjunto de demandas, ¿no? Procesarlas y plantearlas como políticas públicas. Eso es lo que no se puede hacer. Entonces tenemos un Estado asediado por demandas particulares, y a todos ellos les da proyectos, les da soluciones, pero en muchos casos corrompe a sus dirigentes, los clienteliza, los compra, o los anula, o simplemente los saca a la política, ¿no? Entonces ese juego político es dañino para el conjunto de la población boliviana, porque un partido político no responde a un solo sector. Debe tratar de generalizar y de sumar, digamos, el conjunto de demandas, cosa que el MAS no ha hecho, ¿no? Bueno, poniendo en contrapoder, si un empresario aparece y dice, bueno, nosotros somos de Sucre y mandamos a que voten por el Partido Rosado o por el Partido Verde o por cualquier partido político, el problema es que en las clases medias no hay una unidad como en el otro lado, en la Federación de Campesinos. Exacto. Que diría, bueno, sí, ahora los sindicatos vamos a votar en color azul o rosado o verde o amarillo o lo que sea. Entonces tiende a perder el centro de Sucre. Exacto, ese es el gran problema, ¿no? Por ejemplo, te pongo como ejemplo, esto es bien paradigmático, lo que ocurrió en el 2019, semejante movimiento social, el llamado los pititas, que han logrado derribar un gobierno. Pero lo que pasó después es que los pititas se volvieron a sus casas y dejaron que los irresponsables gobiernen el país. ¿Te das cuenta? Es decir, era un proyecto que se agotaba en la salida de Morales del poder. Entonces, por supuesto que existe este movimiento político, este movimiento, digamos, alternativo al MAS, si tú quieres, lo que no tiene es proyecto de largo plazo político, tampoco tiene liderazgo. Y en cambio, en el otro sector sí hay un proyecto político, un proyecto de poder, que contenga nada, proyecto del país, lo que quiera está bien, pero sí tiene liderazgo y está tratando de renovar su liderazgo. Es lo que no pasa en el otro sector. Y ese es el gran problema, finalmente, ¿no? Seguimos conversando con Franz Flores, es investigador, docente universitario, es columnista, es politólogo. Franz, durante la época del petróleo, ¿no? Durante la explotación del petróleo, el campo Monteagudo, por ejemplo, que tanto dinero
ha dado. Ya deberíamos haber salido de la pobreza, corporación de desarrollo, proyectos que al final no han rendido, quedaba como experiencia, ¿no? Ya decíamos ahí, lo que no debemos hacer está en el departamento de Chuquisaca como claro ejemplo. Hemos vuelto a repetir la historia con tanto gas, con tanta producción, con tanto el departamento de Chuquisaca y no, o sea, se sufre y no se aprende. Sí, sí, o sea, a ver, pero hay una explicación, porque la explicación, digamos, más fácil podría ser, y es la que están planteando Acemoglu, que son premios Nobel de Economía, dicen, puede haber dinero, pero tiene que haber institucionalidad. ¿No? Es decir, si no hay institucionalidad, o sea, hay dinero y no hay instituciones, entonces no hay desarrollo. Entonces ellos proponen de que la institucionalidad es la clave del desarrollo. Bueno, puede ser. Es decir, pero digamos que el elemento catalizador de la mejora institucional es los recursos económicos. Un país con recursos desarrolla institucionalidad. El caso de Bolivia es interesante porque es el caso contrario. Es decir, hemos tenido recursos y no hemos sido capaces de desarrollar institucionalidad. No. Es más, los actores que le han desafiado al Estado han crecido en capacidad, al igual que de desafío, al igual que el Estado central. Los cooperativistas se han vuelto más fuertes para desafiarlo al Estado, los contrabandistas lo propio, lo que pasa en Yayagua, ¿no? lo que pasa en el Chapare, ¿no? y ese dinero, ¿no? Evidentemente ha mejorado el Estado, lo ha hecho más fuerte, pero también sus desafiantes han hecho más fuertes. Sí, por lo tanto, te estás dando la razón. Pacto, ¿no? Te estás dando la razón con lo anterior, porque son sindicatos. El sindicato cocalero es fuerte, ¿por qué? Porque tiene dinero y tiene poder, necesita y es sediento de poder. Los contrabandistas también tienen sus representantes. O los mineros, o quién es el propietario de la mina, de los cooperativistas que explotan el oro, son igual sindicalistas que tienen poder, tienen representación parlamentaria. Exacto, tienen representación parlamentaria, pero se supone que esos recursos deberían de alimentar una institucionalidad y deberían ser capaces de controlar estos actores desafiantes. El problema es que no ha podido el Estado. En vez de tratar de controlarlos, ha pactado con ellos y ha pactado parcelas de poder, incluso no solo de poder institucional, sino de poder territorial. O sea, les ha dicho, acá, a este terreno en Yayagua, voy a llegar, pero más o menos, voy a llegar con salud y educación, pero no voy a decir nada respecto a las cosas que ocurren con el contrabando. En el Chapare lo propio, les voy a hacer caminos, les voy a hacer aeropuertos, les voy a hacer todo lo bonito que se vea, pero voy a mirar al otro lado. ¿Te das cuenta? Es decir, el Estado pacta con estos actores desafiantes, muchos de ellos ilegales, y estamos así. Hemos perdido la oportunidad de construir institucionalidad a partir de los recursos que hemos tenido, ¿no? Los otros países les ha ido en ese sentido mucho mejor, pero el caso boliviano es un caso que no se ha dado. ¿Cuándo volveremos a tener dinero, no? ¿Cuándo volveremos a tener con el litio? ¿Vamos a tener con el mutún? ¿Vamos a tener, algún rato vamos a volver a tener alguito de dinero y otra vez vamos a despilfarrar? Bueno, lamentablemente corremos el serio riesgo de que esto se haga un círculo vicioso, ¿no? De que volvamos a tener dinero, volvamos a tener recursos y los volvamos a no utilizar adecuadamente, ¿no? Mientras continuemos con este orden de cosas, lamentablemente, ¿no? Es decir, el problema es estructural, ¿no? El problema es que el Estado boliviano es débil, el Estado boliviano no es fuerte, no es capaz de imponer orden y acatamiento en el conjunto del territorio nacional. Si eso no es capaz de hacer el Estado, entonces no, por mucho que se alimente de recursos, va a repetir la misma historia. Estos corporativismos son más fuertes. Claro, sí, y se han hecho más fuertes ahora. Muchas gracias, Franz. Gracias por estar al pie del cañón de la investigación. Gracias. Sí, ya te estaré dando novedades también.